Continuamos con el programa, con la conferencia La Salud como Derecho Ciudadano, la cual será ofrecida por el doctor Julio Frank Mora. El doctor Frank Mora es presidente de la Universidad de Miami, donde además es profesor titular. Entre su muy amplia trayectoria de más de 40 años, fue decano de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Harvard y profesor titular de la cátedra T&G Angelopoulos en Salud Pública y Desarrollo Internacional en la Escuela Kennedy de Gobierno en la misma universidad. El doctor Frank fue secretario de Salud de México del año 2000 al 2006, periodo durante el cual se logró fortalecer los programas de prevención y establecer la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios. Al mismo tiempo, se creó el Seguro Popular, el cual ha logrado ampliar el acceso a servicios de calidad y la protección financiera para más de 55 millones de personas, hasta entonces excluidas de la seguridad social. Fue director ejecutivo encargado de pruebas científicas e información para las políticas en la Organización Mundial de la Salud, con sede en Ginebra, Suiza. En este cargo, enfocó sus esfuerzos en la diseminación de una base de evidencias para orientar el diseño de las políticas públicas y en el fortalecimiento de las capacidades nacionales para mejorar el desempeño de los sistemas en salud. Más recientemente, en 2007 fungió como asociado principal en el programa de salud global de la Fundación Bill y Melinda Gates. En el mismo periodo también fue presidente ejecutivo del Instituto Carso de la Salud, organización filantrópica dedicada a estimular la innovación en los sistemas de salud en América Latina. Su producción escrita incluye más de 400 publicaciones entre libros, monografías, capítulos de libros, artículos en revistas académicas, revistas culturales y periódicos. Démosle un fuerte aplauso y una bienvenida muy cálida a este escenario al doctor Julio Frank Mora. Muchas gracias y muy buenas tardes. Les agradezco mucho su presencia aquí. Quiero empezar agradeciendo al TEC de Monterrey y particularmente al doctor Guillermo Torre, presidente de TEC Salud, la amable invitación, y desde luego a la Fundación Mexicana para la Salud y de manera muy especial a don Pablo Escandón, que ahora nos acompaña aquí y que realmente generó, cuando fue por primera vez presidente del Consejo Directivo de Funsalud, el proyecto de Economía y Salud, del cual han surgido muchas de las propuestas de política y que ha mantenido a la Fundación ahora a través del programa de competitividad y salud muy activa en las propuestas, realmente un ejemplo de participación de la sociedad civil en estos temas de gran importancia. Yo quiero un poco construir sobre la base de lo que acaban de escuchar de la doctora Noll, para ver no solamente la problemática, sino la solucionática. ¿Qué vamos a hacer con este sistema de salud? Mi mensaje central es que tenemos que dar el siguiente paso hacia lo que podríamos llamar un sistema auténticamente universal. Y voy a explicar qué quiere decir eso. Y que para lograr eso necesitamos implantar una nueva generación de reformas que ahora sí garantice a todo mundo no solamente cobertura, sino un trato igualitario, y eso es lo que voy a explicar. Hay dos significados de la palabra universal. Todo mundo usa la palabra universal. Creo que hay un gran acuerdo de que México necesita un sistema universal. Pero hay dos significados de esa palabra. La primera es un sistema de salud que cubre a todos los ciudadanos. Esa es la acepción más común. Y como vamos a ver, estamos ya muy cerca de lograr eso. Pero el segundo significado es un sistema que cubre no solamente a todos, sino que los cubre a todos con los mismos beneficios y bajo las mismas reglas. Ese es el segundo concepto de universalidad. Puede uno tener un sistema que cubra al 100% de la población, pero con múltiples segmentos. De hecho, eso es lo que tenemos ahora en México casi, ¿verdad? Todavía nos falta un poquito. Eso no es un sistema auténticamente universal. Para ser auténticamente universal, tiene que cumplir con el segundo requisito.
En el primer sentido, universal es lo contrario de parcial, y en el segundo, universal es lo contrario de segregado. O sea, cubre a todos, pero con las mismas reglas. Y es lo que voy a explicar. Entonces, el mensaje central es: hay que hacer el último gran esfuerzo, estamos cerca, para cubrir a todo el mundo, pero igualmente importante es que todo el mundo tenga los mismos derechos. Y eso requiere la instauración no de un sistema único, como se ha manejado, sino de un sistema uniforme, que es muy diferente. Entonces voy a dedicar estos minutos a 3 grandes puntos. La situación actual, no de salud, creo que Felicia ya comentó sobre esta brecha entre la oferta y la demanda, sino cómo está el sistema de salud. Y luego sí quiero enfocarme en el segundo punto, porque hemos llegado a una coyuntura en donde hay 2 claras alternativas de cuál es el camino hacia adelante. Y tercero, bueno, hablar un poco de esta idea de la siguiente generación de reformas. Como la doctora Noll mencionó, esto es una serie de artículos que han sido, de hecho, apoyados por el proyecto de competitividad y salud de FunSalud, y que se han publicado con la coautoría de Felicia Noll, Héctor Gómez Dantes y Héctor Arriola y un servidor. El primero, el que ya escucharon, de la brecha, en el número de febrero de Nexos, de la revista Nexos. Mucho de lo que voy a hablar salió en marzo, más con algunas soluciones, pero la mayor parte de lo que voy a decir viene en el número de mayo. Esto no ha salido, el número de junio, perdón, viene en el número de junio, que sale el 1 de junio. Entonces, menciono esto porque, como son muchas ideas, si algo no está claro, va a haber un texto en 15 días que pueden leer con mucho más tranquilidad. Entonces, déjenme hablar de la situación actual. El siguiente diagrama resume cómo está el sistema de salud hoy en México. Y el mensaje principal es que poquito a poco hemos ido construyendo una política de Estado hacia la universalización. Y déjenme explicar lo que esto involucra. Hoy en día en México hay 3 seguros, perdón, tengo que regresar, me tengo que ir para adelante. Hay 3 seguros públicos, quería señalar, hay 3 seguros públicos: el seguro de enfermedades y maternidad del IMSS, para los asalariados del sector privado de la economía, el seguro médico del ISSSTE para los asalariados del sector público de la economía y el seguro popular para los no asalariados, que, como voy a explicar, no son lo mismo que los informales, pero los no asalariados, la población no asalariada y sus familias. Y hoy la arquitectura financiera de esos 3 seguros públicos está homologada en nuestro país. Este es un cambio que tomó 20 años hacer en México, 3 administraciones de gobierno y 2 partidos políticos distintos en la presidencia. Arranca con la reforma de 1997 a la ley del IMSS en la presidencia de Ernesto Zedillo, que cambia el financiamiento del IMSS, el modelo tripartita, que es el que está de su origen, pero introduce el concepto de una cuota social, una cantidad fija que el gobierno aporta por familia asegurada, muy distinto a lo que había antes. Antes estaba un porcentaje del financiamiento total del IMSS, que era 5%. Ahora, por cada familia que se afilia, por cada derechohabiente que se afilia, no familia, sino cada derechohabiente, hay una cuota. ¿Ok? 1997, Ernesto Zedillo. 2003, se reforma la Ley General de Salud y se crea el Sistema de Protección Social en Salud, que da lugar al Seguro Popular. Y tomamos literalmente la redacción de la ley del IMSS y adoptamos la misma estructura tripartita para lo que hasta entonces se llamaba población abierta, o mejor, como decía Eduardo Césarman, población derecho careciente, porque había los derechohabientes y los derecho carecientes. Y les crea un derecho con la misma estructura. 2017, eso es el presidente Fox. 2017, presidente Calderón, una reforma a la ley del ISSSTE y toman la redacción de la ley de salud y le dan la misma estructura al ISSSTE. ¿Cuántas áreas de la política pública de México conocen donde ha pasado en 3 administraciones de gobierno, 2 partidos políticos diferentes,
que se va construyendo sobre la otra. Y el hecho es que hoy tenemos esta arquitectura financiera donde hay una estructura en donde el beneficiario aporta, en el ISSSTE es el empleado, en el Seguro Popular es la cuota familiar, hay un aportante corresponsable que es el patrón en el IMSS, o el gobierno federal o los gobiernos estatales como empleador. En el Seguro Popular, por definición, no hay patrón, entonces hay una fórmula donde los gobiernos de los estados hacen ese papel en una fórmula redistributiva con el gobierno federal. Y lo que está homologado es la idea de la cuota social. Entonces tenemos una base muy firme porque ya homologamos la arquitectura financiera. Lo que no hemos homologado son las prestaciones, los beneficios a los que los afiliados a cada uno de estos tienen. Pero ya tenemos algo sobre lo que construir. Porque hay un masoquismo nacional. Nos encanta el autoflagelo, todo lo que está mal, y a veces se nos va de vista cosas como estas. No ocurrieron de la noche a la mañana, las políticas de Estado toman tiempo. En las democracias se mantienen de gobierno a gobierno, no importa el nombre del presidente y ni siquiera el partido político cuando hay políticas de Estado. Eso es a lo que tenemos que tender, y en salud tenemos uno de los poquititos ejemplos donde eso se ha logrado. Esa es la base de optimismo. Ahora, ¿cómo estamos? Según la encuesta intersencial de 2015, son los números más importantes, esta es la cobertura actual. Tenemos más o menos 56 millones de afiliados al Seguro Popular, 42 millones a las distintas instituciones de seguridad social, sobre todo el IMSS es la más grande y el ISSSTE. Hay más o menos 8 millones de gentes con un seguro privado, lo que pasa es que la mitad de esos tienen también un seguro público, entonces el neto nada más son 4. Total, hay más o menos 102 millones de personas con alguna forma de aseguramiento de salud. Yo estoy hablando aquí de protección financiera, aseguramiento. Eso quiere decir que nos quedan 17 millones, como la población de 2015, sin seguro, es decir, 14%. Pero el otro lado de la moneda es que 86% de los mexicanos tienen algún seguro de salud, seguro público y un neto adicional de seguro privado. Entonces, ahí hay una base sobre la que construir. Entonces, creo que hemos llegado a un punto sobre esta plataforma donde hay consensos y disensos. Hay un amplísimo consenso de que hay que hacer ese último esfuerzo para ese 14% son dos grupos. Es gente extremadamente pobre y es gente extremadamente rica. A mí no me quita el sueño que la gente de muchos recursos opten por autoasegurarse, lo pueden hacer. Me quita el sueño que haya gente muy pobre que vive en comunidades muy remotas, que es la otra parte, quizás la mayoría de ese 14%. Pero estamos muy cerca, hay que hacer ya el último gran esfuerzo. Y ahora sí hay que dar el siguiente gran paso, que es la segunda definición de universal, que es la homologación de beneficios, y ya acabar con la segmentación del sistema de salud. Hasta ahí los consensos, porque hay un gran acuerdo en el qué, pero no en el cómo alcanzar esta universalización. Y ahí paso a mi segundo punto. Estamos en una encrucijada. Y si hay dos caminos, hay una propuesta de un modelo, ya lo adelantaba Felicia, de monopolio público, y hay una propuesta de lo que hemos llamado pluralismo estructurado, un sistema público plural o un sistema público monopólico. Y déjenme explicar, y esto es lo que se explica en el artículo de Nexos que va a salir el 1 de junio. Una forma de resumir cómo está organizado un sistema de salud es analizar los grupos sociales y las tres grandes funciones de todo sistema de salud. Todo sistema de salud tiene tres grandes funciones. La rectoría, que es poner reglas del juego, incluye la regulación, pero va más allá. Incluye la visión estratégica, incluye importantemente la evaluación del desempeño, la transparencia y la rendición de cuentas. Implica también las reglas del juego, la regulación. ¿Quién puede dar consulta? ¿Qué se requiere para abrir un hospital? ¿Qué se necesita para poder registrar un medicamento? Las reglas básicas, regulación o rectoría. Rectoría, más amplio que regulación. Segunda función, el financiamiento, movilizar el dinero. Y tercero, la prestación. Y luego hay una serie de grupos sociales. En el diseño original, por cierto, este es un dibujo
del Estudio de Economía y Salud que se dio cuando Pablo Escandón era presidente del Consejo de Funsalud y el doctor Guillermo Soberón, presidente ejecutivo. Ahí está ese dibujo. Porque creo que es una forma muy clara de explicarlo. En México diseñamos el sistema por grupos sociales. Y hay muchas razones históricas, no me voy a detener en ellos. Pero en 1943 decidimos dividir a la gente entre pobres y no pobres. Y a los no pobres los dividimos aquellos que tenían un empleo, sobre todo en la industria. Creamos el Instituto Mexicano del Seguro Social y creamos la tradición de seguridad social en México. Pero hicimos una seguridad social que hace todas las funciones. Sus propias reglas, su propio financiamiento, sobre todo a partir de cuotas patronales, y su propia prestación, sus propias clínicas y hospitales del IMSS, del ISSSTE, que se vuelve un prestador monopólico para esa gente. En el otro extremo creamos la Secretaría de Salubridad, ¿cómo se llamaba en 43? Salubridad y Asistencia. Para los que no tenían derechos, les íbamos a dar una ayudita, entonces la asistencia. Y lo mismo, se creó una Secretaría Federal que hacía sus reglas, financiamiento de impuestos generales muy subfinanciado y su prestación en su red de clínicas y hospitales. Y el resto, habían algunos que tenían seguros privados y otros que estaban no asegurados. Y en el diseño, para ellos había un sector privado. La realidad es que el sector privado es un sector también muy esquizofrénico. Hay las grandes instituciones de excelencia mundial, privadas, y hay un sector privado cuasi formal, de pésima calidad, la cual también van mucho los pobres y donde, por cierto, experimentan muchos gastos catastróficos. Pero nosotros diseñamos, y este es el pecado original de nuestro sistema de salud, que al haber dividido a la población así y integrado las funciones, entonces creamos la segmentación. Entonces, todo el mundo está de acuerdo en que hay que acabar la segmentación. ¿Cuál es la primera solución? El monopolio público. Júntalo todo, todo. Todo mundo, pobres, ricos, todo mundo. Un solo sistema, una sola Secretaría de Salud que hace todo. Pone las reglas, financia, impuestos generales principalmente, y presta todos los servicios. Este es el monopolio público, muy atractivo, es muy simple, simplifica la vida. Este modelo hoy en día en nuestro hemisferio solamente existe en Cuba y está en construcción en Venezuela. Aquí el Estado presta de manera monopólica todos los servicios de salud a toda la población. Ofrece todo para todos, nunca hace explícito cuáles son los derechos de los ciudadanos. Nunca les dice todo. ¿Todo para qué? Para todos. Hay diversos actores en México, actores políticos, que proponen crear un sistema, sobre todo alrededor del IMSS. Hay una subpropuesta que dice, no, la institución más fuerte es sobre todo a partir de la Secretaría, un subsector dice, la institución más fuerte es el IMSS, vamos a pegarle todo al IMSS. Un poco como ocurrió con Costa Rica, aunque ese fue un modelo de hecho diferente a lo que se ha propuesto aquí. Pero vamos a juntar a todo mundo bajo un mega IMSS. Y las dos propuestas tienen un prototipo, lo cual nos permite ver y anticipar cuáles serían las consecuencias de llevarlo a nivel nacional. El de este modelo fue el programa, la experiencia que hubo en el programa que se llamó Programa de Medicamentos, de Médicos y Medicamentos Gratuitos del entonces Distrito Federal. Le pongo como se llamaba, ya sé que hoy se llama Ciudad de México, pero se llamaba Distrito Federal. Fue el programa que ocurrió entre 2000 y 2006 aquí en el DF, o lo que se llamaba DF, y era el programa de medicamentos y servicios médicos gratuitos. Este modelo tiene algunas ventajas potenciales en el diseño, porque al integrar todo pueden disminuir los costos administrativos, si se hace bien, puede contribuir a cierto grado de solidaridad entre enfermos y sanos, al agregar todo, es un solo fondo, de hecho son las finanzas, es el tesoro público el que asegura, y en la medida en que los impuestos sean progresivos puede contribuir a cierto nivel de equidad. Pero tiene también mucho mayores desventajas. En primer lugar, totalmente impide la capacidad de elección, es un monopolio. Por definición no hay capacidad de elección. Como todos los monopolios, y particularmente los públicos, tiene fuertes desincentivos a la calidad y a la eficiencia. No hay la presión competitiva para ser eficiente ni para ofrecer servicios de calidad. Al ofrecer todo para todos, y además llamarle gratuito, raciona
los servicios. Ningún sistema, ni siquiera los que invierten más del mundo, puede ofrecer todo. Estoy hablando aquí de todo lo que es médicamente justificable, ¿eh? Ninguno. Todo sistema tiene prioridades. La diferencia es si las prioridades son explícitas o implícitas. Aquí son implícitas. La forma de racionar es a través de crear listas de espera. Lo vemos en el IMSS, los famosos diferimientos. ¿Por qué es que hoy 30% de la demanda de los derechohabientes del IMSS, esa gente que ya contribuyó su cuota, se va al sector privado? Porque hay un racionamiento de facto. De hecho, en el IMSS le llaman la válvula de escape. Hay un razonamiento por esa brecha entre oferta y demanda que decía Felicia, pero eso es lo que pasa con los monopolios públicos. Al no ser transparentes sobre las prioridades, hay un racionamiento burocrático de los servicios. La otra forma es tratar a la gente muy mal. Y como no hay incentivos y no hay libertad de elección, puede uno tratar a la gente muy mal. Este modelo tiene un conflicto de interés, porque si yo soy el que manejo los hospitales, también soy el que los regulo, pues tengo un conflicto de interés entre la función regulatoria y la función prestadora, ¿no? Obviamente. Y finalmente, en todos los lugares donde ha ocurrido hay mercados negros. En todos. ¿Ok? Los que conozcan los países donde se ha implantado sabrán que las élites no van al sistema de monopolio público. Hay mercados negros. Tenemos un prototipo que fue este modelo de programa de servicios médicos y medicamentos gratuitos del DF. Y nada más les voy a dar 3 láminas. Hay una publicación, afortunadamente hicimos muchas evaluaciones. Este es en el periodo 2000 a 2005. Se publicó toda una evaluación comparando. Pusimos de acuerdo a todos los secretarios de salud de las 32 entidades federativas en una lista de indicadores. Y aquí hay uno que es muy sensible, que es el porcentaje de recetas surtidas completamente, integralmente. En rojo está el promedio mexicano y aquí abajo tienen al Distrito Federal, hasta abajo. Abajo de estados como Chiapas, Oaxaca, Puebla, Zacatecas. Y eso ocurría a pesar de que el DF tenía uno de los gastos per cápita más altos entre las entidades federativas. Todo esto es comparativo. Entonces aquí tienen 4 cuadrantes. Claro, Tabasco tenían muy buenos resultados, surtían, pero también invertían más por persona, lo cual está bien. Los que están aquí abajo, bueno, no gastaban suficiente, no les iba tan bien. Pero estos son los superhéroes de la eficiencia, ¿verdad? Gastan menos y tienen buenos resultados. Estos son los villanos de la ineficiencia. Tienen el gasto más alto per cápita y los peores resultados en este indicador. Y eso ocurrió porque aún en los que tenían mejor gasto per cápita, la inversión era muy baja para la llamada población abierta. Por eso se crea el Seguro Popular. Y si ustedes ven, porque diríamos, bueno, ¿qué tanto fue la salud entonces una prioridad en el Distrito Federal? Pues no muy alta, porque esta gráfica es un poco difícil de leer, pero compara el gasto en salud, gasto público de salud, como porcentaje del gasto público total. Nos habla de la prioridad dentro de la asignación de recursos públicos por estado. Y si lo ven con cuidadito, el DF estaba en el segundo lugar de abajo para arriba. De hecho, como porcentaje del gasto público total, bajó durante ese sexenio por el retraso en sumarse al Seguro Popular. Casi todos los estados subieron, porque el Seguro Popular movilizó muchos recursos, pero aquí se politizó eso y el DF fue el último entidad federativa que entró y se quedaron literalmente millones de pesos sin ejercer. Y por eso vemos que como porcentaje del gasto total bajó aquí en el Distrito Federal. Bueno, el otro modelo, por eso dije ahí estamos en una bifurcación en el camino. Mismo punto de partida, un sistema segmentado por grupos sociales. El otro modelo lo que propone es darle la vuelta a esta matriz, invertirla y organizar el sistema por funciones. En vez de organizarlo por grupos, separar las funciones. Es el modelo de separación de funciones. Entonces sí, la Secretaría Federal y las Secretarías Estatales se encargan de la rectoría únicamente. Hay la idea de crear un seguro universal de salud o su salud. Hay un financiamiento sobre todo público, ahora lo voy a explicar, y la prestación se presta a un modelo de pluralismo, de ahí el término de pluralismo estructurado. Hay muchos prestadores públicos y privados, todos con las mismas reglas, porque la diferencia para los pacientes no es si una clínica es pública o privada, si es buena o mala, ¿verdad? La gente se mueve entre el sector público y el privado, el chiste es que todo el mundo tenga las reglas. Y la segunda diferencia para la gente es que no se arruinen económicamente.
Por eso es que en un sistema de este tipo lo que hay es una mezcla público-privada. Ahí están las mismas tres funciones y le agregué la generación de recursos, una cuarta función muy importante, donde está, por ejemplo, la industria farmacéutica, la formación de recursos humanos, toda la construcción y equipamiento de instalaciones. Y lo que nos muestra es que la forma buena de tener una mezcla público-privada es por funciones, no por población. ¿Ok? Entonces, la rectoría es la función pública por excelencia. Debe hacerse sin corrupción y con transparencia y rendición de cuentas. Pero eso es lo que le toca al Estado. El financiamiento en salud debe ser preponderantemente público. Si tenemos esas dos condiciones, la prestación puede ser plural. Y cuando llegamos a la generación de recursos, hay muchísimas oportunidades para la participación privada, como lo vemos en la industria farmacéutica o en las alianzas público-privadas para construir hospitales y equipar hospitales. Esto es un buen sistema. Este es lo que llamamos pluralismo estructurado. Por cierto, lo que define si un sistema es público-privado no es quién presta los servicios. Ese ha sido nuestro error. Pensar que para que sea público tiene que haber el gobierno dando los servicios y todos los médicos y enfermeras tienen que ser trabajadores del Estado. Eso es un error. Lo que define si un sistema es público o privado es el financiamiento y la rectoría. El sistema más público es el británico, porque como 95% del gasto en salud es público, financiado por los impuestos de los británicos. Y si le preguntamos a los expertos, todo el mundo diría que en Gran Bretaña hay un sistema público. Nada más que todos los médicos generales no son empleados del gobierno, son contratistas privados. ¿Por qué es público? Porque el financiamiento es público, no porque los médicos sean empleados del gobierno. Si uno va a Canadá, otro modelo que funciona muy bien, todos los hospitales son entes privados sin ánimo de lucro, no son parte del gobierno, tienen juntas de gobierno independientes, son totalmente autónomos. ¿Por qué es público? Porque hay reglas, no cualquiera puede abrir un hospital. Y segundo, porque el financiamiento es público. Entonces, cuando sacan este espectro de que el pluralismo es privatización, eso es una tontería, ¿ok? Porque lo que define si un modelo es público no es quién presta el servicio, sino que haya reglas y que haya financiamiento público para que la gente no se arruine. Y lo que en México ya había pasado, como se documentó ahí en Funsalud, es que de hecho el sistema ya se había privatizado porque ya para el año 94, cuando hicimos el estudio, ya la mayor parte del gasto era gasto de bolsillo privado. Por eso se creó el Seguro Popular. Bueno, este es el sistema de pluralismo estructurado, es el sistema, para describir, es el que está prevalente en la gran mayoría de los países de la OCDE. La esencia es una instancia rectora independiente, un financiamiento predominante público y prestación plural de servicios. Aquí, a diferencia del otro, no se ofrece todo para todos. Las prestaciones se vuelven explícitas, hay un catálogo de prestaciones. En el caso del Seguro Popular se llama CAUSES, Catálogo Universal de Servicios Esenciales de Salud. En el modelo colombiano, la famosa Ley 100, se llama Plan Obligatorio de Salud. Los chilenos sacaron la abreviatura más ingeniosa, es el Plan AUGE. AUGE quiere decir Acceso Universal con garantías explícitas, la palabra es explícita, esa es la esencia, porque si no hacemos explícitas las garantías no hay forma de rendirle cuentas a nadie. Lo único que podemos hacer es prometer, pero nadie nos puede decir si cumplimos o no la promesa, que es lo que hace el monopolio público. Aquí hay muchos actores que proponen esto con la separación de funciones. Y aquí también hay un prototipo. Un poco el Seguro Popular en su diseño, no en la implementación en todos lados, traía esta inspiración. Tiene ventajas, igual que lo hicimos para el monopolio, también contribuye a la solidaridad. Aquí también hay un fondo único, eso no es exclusivo del otro modelo. También promueve la equidad porque implanta un sistema contributivo basado en la capacidad de pago. Promueve la transparencia porque define explícitamente las prestaciones. Empodera a los ciudadanos al permitir la libertad de elección y genera grandes incentivos a la calidad y eficiencia porque el dinero sigue a la gente. Cuando esto se implementa bien, el dinero sigue a la gente. En el Seguro Popular hay hoy un prototipo de eso porque por primera vez los presupuestos de la Federación de los Estados estaban en función de los afiliados y eso es lo que hay que refinar.
Y finalmente, al delegar la función o al darle la función de rectoría a un ente independiente, que es típicamente un organismo de la Secretaría de Salud, evita el conflicto de interés. Tiene también sus desventajas. La más grande, que ha sido un obstáculo, es que los sistemas de información se crearon con esta mentalidad burocrática. Todo es por el lado de la oferta, subsidios a la oferta, presupuestos públicos de oferta. Vamos a construir un hospital, vamos a contratar una plantilla, y si el hospital es bueno, le damos su mismo presupuesto que el año pasado, y si el hospital es malo, le damos su mismo presupuesto que el del año pasado. Eso se llama subsidio a la oferta. Este es un modelo de subsidio a la demanda. Los hospitales que les va mejor y los médicos y enfermeras que trabajan mejor, les toca más. En nuestros sistemas de información no hemos podido darle ese cambio. Una de las razones es que hay una potencial complejidad administrativa por el pluralismo. Pues sí, es muy fácil. Si yo tengo un sistema de monopolio, pues no hay mucha complejidad administrativa. Aquí hay más complejidad. Nada que los sistemas de información modernos no puedan manejar. Hay un fuerte riesgo de oposición profesional por el cambio de oferta a la demanda. Eso fue lo que pasó en Colombia. Toda la Asociación Colombiana de Médicos, me da pena decirlo por mis colegas, se opusieron porque es mejor cuando yo soy el oferente y a mí me subsidian, haga yo lo que haga. Cuando yo le doy el poder al ciudadano y le doy libertad de elección, yo tengo que competir. Y nada, no nomás en la medicina le gusta eso. Y finalmente hay un riesgo, fuerte riesgo de resistencia política, porque implícito en esto, como lo hago explícito, es que el ciudadano puede ir a cualquier establecimiento que quiera. Y estos segmentos, estos monopolios, han creado fuertes intereses políticos. Entonces lo vimos con la resistencia. El Seguro Popular fue una gran amenaza al modelo del Seguro Social. Y por eso hubo tanta resistencia ahí, tanto de las burocracias sindicales como de las burocracias administrativas. Porque los que detentan un monopolio no les gusta perderlo. Bueno, el prototipo fue el Seguro Popular. No me voy a meter a un análisis porque además ya se me está acabando el tiempo. Hay más de 120 estudios sobre el Seguro Popular, publicados en la literatura con revisión de pares. Y además se escribió en ley que la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios presenta un informe al Congreso cada 6 meses. Entonces, este es el programa más evaluado bajo el universo. Entonces, sabemos que si aumentó la inversión, el resultado fue que de 5% del PIB pasamos a 6%. Para los no economistas, un punto adicional del PIB puede parecer muy poquito, es muchísimo dinero, todavía insuficiente, como vamos a ver. Sí amplió la cobertura de protección social, hay 56 millones de gente con el Seguro Popular. Sí generó protección financiera. Todavía está alto el gasto de bolsillo, pero lo que sí bajó fue el gasto catastrófico de bolsillo. Hay dos tipos de gasto de bolsillo, el catastrófico y el no catastrófico. A mí tampoco me quita el sueño que la gente pague su bolsillo cuando va a comprar una aspirina. Sí me quita el sueño que la gente se arruine económicamente porque tiene un hijo con leucemia y tienen que vender todo para poderle salvar la vida a ese hijo. Entonces hay que hacer la diferencia entre gasto de bolsillo catastrófico. El catastrófico ha bajado, creo que Felicia dio unos datos, se fortaleció muchísimo la oferta, se redujeron las brechas entre instituciones, había una gran brecha entre el Seguro Social y los demás, y mínimos efectos sobre la informalidad, porque esa fue una de las críticas. Hay 9 estudios, 8 de ellos demuestran que el efecto sobre la informalidad es mínimo nulo. Lo que empuja a la informalidad no es que haya un seguro para los no asalariados. Lo que empuja a la informalidad es que la gente, los trabajadores asalariados, no vean una proposición de valor en el monopolio que les da el IMSS. Y entonces se van, 30% votan con los pies. Y cuando ya se cansan de andar pagando doble, se salen. Entonces, pero el Seguro Popular tuvo un efecto mínimo sobre la creación de empleo formal en nuestro país. También ese es otro espantapájaros que la evidencia ha mostrado que es falso. No tenemos tiempo, entonces solamente quiero dejarlos con una cita de un estudio externo. Hace 2 semanas, en el número de la última semana de abril, la muy famosa revista The Economist dedica su historia de portada a la cobertura universal en salud. Y propone 3 ejemplos en el mundo.
Aquí ninguno de nosotros tuvo nada que ver porque a nadie de nosotros nos entrevistaron, leyeron todos los estudios que se han hecho y ponen al Seguro Popular como uno de los 3 modelos que dan. Y dicen efectivamente diversos estudios, son este centenar de estudios al que me referí, sugieren que el Seguro Popular ha reducido drásticamente el número de mexicanos que enfrentan costos catastróficos y ha reducido la mortalidad infantil. Este es The Economist de hace 2 semanas. Hay un papel, ya me voy a brincar esto, en los seguros privados tienen un papel complementario, como ocurre en todos los países de la OCDE. Y, sin embargo, hay muchos retos que todavía enfrentar. Y yo simplemente los voy a enumerar. La implantación del Seguro Popular ha sido muy heterogénea porque tenemos un sistema federal. Donde ha funcionado bien, ha funcionado muy bien y no en todos lados ha funcionado bien. Entonces, ese es quizás el reto más grande. Todavía hay brechas importantes de calidad. Persiste la segmentación. Ese quizás creo que es el problema más grave. Entonces, necesitamos una nueva generación de reformas. Y simplemente las voy a enumerar porque esto está en el artículo de Nexos de marzo pasado. Estamos 5 reformas de esta nueva generación. Una reforma legal, una reforma financiera, una reforma gerencial, una reforma al modelo de atención y una reforma participativa. La legal tiene que empezar por la Constitución. Tenemos una Constitución que se contradice. El artículo 123 sigue tratando el acceso a servicios de salud con aseguramiento como una prestación laboral. Y el artículo 4 lo declara un derecho ciudadano universal. Ya tenemos que acabar con esto. Este es un derecho universal. Es como en una democracia madura, es como el derecho, es un derecho social, es como el derecho político a votar. Si viviéramos en un país donde votan los asalariados diferente que los no asalariados, creo que no nos gustaría. Ahora, así empezó el derecho al voto. Solamente podían votar la gente que tenía propiedades. Luego, nada más los varones. Finalmente, apenas en los 50 se universalizó mujeres, gente de toda condición social. En la democracia madura, el derecho político a votar es universal. En las democracias maduras, el derecho social a la protección de la salud es universal. No está ligado al empleo de la gente. Hay otros instrumentos de política para fomentar el empleo formal y el crecimiento del empleo. No es negándole a la gente servicios de salud. ¿Okay? Entonces ya tenemos que acabar con esa esquizofrenia de nuestra Constitución. En la reforma financiera falta mucho todavía, creo que estamos todavía abajo del promedio latinoamericano. En los últimos años, por primera vez desde que se aprobó la reforma hace 15 años, ha habido un descenso. La Secretaría de Salud es la que ha recibido los mayores incrementos, pero tenemos que seguir con esa idea. Hay que legislar ya una contribución social generalizada con esquemas fiscales progresivos, un fondo único de aseguramiento empezando por lo de alto costo y complejidad, tener el paquete común de prestaciones para todo el mundo y desde luego facilitar el papel complementario de los seguros privados. Finalmente, necesitamos una reforma gerencial. Hemos avanzado mucho en la separación de funciones y me voy rápido primero a fortalecer las capacidades administrativas. Necesitamos una nueva generación de gerentes que entiendan lo que es un sistema de información donde el dinero sigue a la gente. Que podamos ya instituir una tarjeta universal de salud. Muchos de ustedes, todos nosotros tenemos experiencia con el sistema bancario. Yo puedo tener mi credencial de cualquier banco e ir a cualquier cajero automático. Bueno, es la misma idea. Yo puedo tener IMSS, ISSSTE, Seguro Popular o un seguro privado. Debo de poder ir a cualquier establecimiento a recibir atención. Y ya es un problema de back office que las instituciones aseguradoras se compensen. Si eso lo podemos poder hacer para los bancos, esto en un modelo donde hay 3 aseguradores públicos sería trivial, francamente, desde un punto de vista de tecnologías de la información. Y luego necesitamos tener un tabulador único de intervenciones para que haya prestación cruzada. Hemos avanzado, por cierto, en esas 2 direcciones. Ya hay que acabar con esto. Esto no es así como mandar a un hombre a la luna, de veras. Tenemos la tecnología para hacer esto. Finalmente, sí necesitamos un nuevo modelo de atención, no me voy a detener ya en esto. 10 características, debe ser anticipatorio, porque no hay dinero que alcance si no actuamos en las causas de la obesidad, del tabaquismo, de las adicciones, de la violencia. Las causas. Tiene que anticipar los problemas y generar una nueva generación de programas preventivos. Tiene que estar centrado en las personas, incluyendo la posibilidad de una atención más personalizada con la revolución
en la genómica y las ciencias de la vida, comprometido con la calidad absolutamente, integral, que quiere decir que cubre todo el ciclo de vida de las personas. Esa es la cuarta característica, continuo e integral, que cubre todo el ciclo de atención: prevención, diagnóstico, tratamiento, paliación, todo integral y continuo, o sea, todo el ciclo de vida. Tiene que estar diversificado en términos de los espacios de atención, interconectado en redes, ya no el sistema piramidal de primero, segundo, tercer nivel, sino mucho más interconectado, y podemos hablar más de eso. Tiene que ser sostenible financieramente, no podemos quebrar a la economía con nuestro sistema de salud. Responsable quiere decir que rinde cuentas, que es responsable ante los ciudadanos. Y finalmente, innovador, que quiere decir que invierte en investigación. Este es un nuevo modelo de atención, solamente lo menciono. Y finalmente, la reforma participativa es porque esta reforma, sobre todo, cambia el centro de gravedad hacia los ciudadanos, que es lo que merecemos en una democracia. Por supuesto, hay que informar y educar, hay que fortalecer la participación de las organizaciones de la sociedad civil y diseñar instrumentos para escuchar la opinión y responder a las preferencias. Pero lo más importante, si le queremos dar voz a la gente, es darle libertad de elección. Termino con esta cita de Héctor Aguilar Camín, que dice, refiriéndose a otra cosa: la opción que tenemos hoy en México es un cambio como reforma o un cambio como ruptura. O seguimos construyendo sobre las bases de estas reformas de Estado a las que me refería al principio, o abrazamos las utopías regresivas de los monopolios públicos, ideas de los años 70 del siglo pasado, y damos una marcha para atrás. O sea, o reformamos, que quiere decir construir, o tenemos una ruptura y nos vamos hacia atrás. Este es un momento crítico, porque en este país estamos en elecciones. Vamos a enfrentar una decisión muy importante. En todas las democracias maduras, la salud es uno de los grandes temas de las contiendas electorales. No hemos llegado ahí todavía, y yo por eso felicito a Fonsalud y al Tecnológico Monterrey que haya organizado este foro, porque este es el momento de discutir estas opciones, y esperamos que este debate informe las decisiones últimas de los ciudadanos. Muchas gracias por su atención.